Chávez, ministra de Turismo. Ministra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, William. Un gusto estarte saludando aquí en tu casa y, por supuesto, a toda tu audiencia, que sé que es bastante. Y nada, como tú bien lo dijiste al inicio de tus palabras, aquí con mucho frío y viento hay que tener mucho cuidado, sobre todo, como tú bien lo has dicho, el COVID-19 no se ha ido, así que debemos de cuidarnos todo el tema de las vías respiratorias. Nosotros estuvimos justamente ayer con la presidenta del ISTU, Enia Guiñada, colocándonos la tercera dosis. Invitamos a toda la población salvadoreña que sigamos vacunándonos, que sigamos previniendo también con medidas de bioseguridad del COVID-19. No se ha ido. Somos de los países que mejor hemos manejado la pandemia y gracias a ello el sector turístico se está recuperando. Además, somos los líderes en la región en jornadas de vacunación. Ayer nos comentaban los doctores que nos atendieron que todavía hay muchas personas que no han llegado por su tercera dosis, sobre todo aquellos que se pusieron la Sinovac, así que invitando a toda la población salvadoreña que no deje de colocársela. Este es un refuerzo necesario para protegernos más. Vienen las fiestas navideñas. Con ello tenemos una proyección de más del 51% en llegadas y viajes a El Salvador, siendo nosotros los líderes en la recuperación del sector y en la recuperación de los viajes. Así que definitivamente estoy segura que van a venir muchos salvadoreños en el exterior, porque esa es también nuestra proyección, en donde van a venir a compartir con sus familias y amigos. Y además de eso vienen la primera, la segunda y la tercera generación, que ese es el fenómeno que nos está ocurriendo, que ahora no solo viene la generación que se fue, sino que viene con sus hijos y con sus nietos y con los amigos y todo el círculo de sus hijos y nietos. Así que definitivamente tenemos que cuidarnos más que nunca. Sí, y recientemente hubo un informe, ¿no?, del Fondo Monetario Internacional que destacaba justamente el trato de la pandemia en el país, el proceso de vacunación, ¿no? Lo destacaba como hechos positivos de lo que ha habido en El Salvador. Eso, Morena, ¿hasta qué punto, digamos, está dando un poco de confianza para que la gente pueda estar viniendo? Claro, hay países que han mostrado un crecimiento fuerte, ¿no?, de contagios y de fallecimientos eventualmente, y qué bueno que el país no está en esa situación por ahora, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, el hecho de que se haya suspendido la solicitud de que las personas que están llegando al país ya no presenten el esquema de vacunación o la prueba de COVID-19, eso, ¿cómo se está viendo? Definitivamente es una gran ventaja para el país, pero eso quiere decir que ha habido una buena estrategia del manejo de la pandemia, que eso es lo que reconocen todos los turistas y todos los que nos están visitando. O sea, ellos destacan, por ejemplo, que muchos de ellos vienen a vacunarse aquí a El Salvador. Llevamos más de 10,000 extranjeros vacunados en nuestro país, porque vienen todavía a visitarnos y además vienen a vacunarse. Guatemala, los guatemaltecos y los hondureños son los que más nos están visitando por esto, son los que tenemos más cerca, por supuesto. Incluso nuestros hermanos nicaragüenses están visitándonos bastante y, por supuesto, mucha gente del exterior que está visitándonos por el tema de que somos líderes en jornadas de vacunación. Y con esta baja de restricciones, lo que estamos haciendo es que nos visiten más porque tienen más seguridad de que aquí se ha manejado de mejor manera la pandemia. Eso es una gran ventaja. Como te decía, estamos siendo líderes en la región según proyecciones, con un liderazgo de más del 51% en llegadas y viajes, no solo para el Día de Acción de Gracias, que fue donde recibimos también más visitas, sino que también para las fiestas navideñas y fin de año. Así que definitivamente va a ser una gran ventaja para nosotros en esta recuperación. Y otra de las cosas que también está siendo una gran ventaja, que seguimos haciendo eventos y torneos organizados aquí en el país. Hay uno de surf. Exactamente. Vamos a hacer el cierre del torneo latinoamericano de ALAS, que es la Asociación Latinoamericana de Surf, en donde ya tenemos muchos surfistas entrenando la ola. Vamos a hacerlo del 2 al 5 de diciembre, es decir, que va a ser en la playa Punta Roca. Esta es una playa en donde nosotros como gestión no habíamos hecho ningún torneo. Ya han habido varios torneos ahí, pero es nuestra playas más emblemáticas, una de las mejores olas a nivel mundial que poseemos. Así que muy contentos de poder organizar este evento para el cierre del año. Decirte que no lo teníamos planificado porque ya habíamos hecho el mundial en mayo y junio de ese año, que nos había traído también un repunte en el ingreso de divisas. Decirte que gracias al buen manejo de la pandemia, al torneo de surf mundial que tuvimos y por supuesto a la implementación de Bitcoin, que es otro de los factores que nos ha favorecido en el tema de ingreso de turistas. Nosotros estamos superando la meta de ingreso de divisas. Teníamos $800 millones de ingresos de divisas
y a octubre de este año teníamos ya más de 1.200 millones de ingresos de divisas. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ha venido la cantidad de gente que habíamos estimado, pero se ha quedado más, se está quedando más de 2 semanas. Antes se quedaban de 1 a 2 semanas, hoy se están quedando de 2 a 4 semanas. Tenemos mucha gente que vino para el Congreso de la Semana del Bitcoin, que todavía está, que regresa incluso en diciembre para fiestas de fin de año y además se queda con una larga estadía hasta enero y febrero del próximo año. Nos comentaban todo el rubro de alojamiento, que son hoteles y hostales del país, que están teniendo full ocupación en estos días. Así que definitivamente todo este es un círculo virtuoso, como le denominamos nosotros, para la cadena de valor del sector turístico, pero no podemos olvidar que el COVID-19 no se ha ido y que debemos de cuidarnos y acatar todas las medidas de bioseguridad, y el sector turístico lo sabe. Sí, eventualmente estas personas que llegan, ministra, ¿cuánto es más o menos lo que dejan en términos diarios de gasto que hacen? Obviamente pagan el hotel, comida y toda la parte de alojamiento y demás. Más o menos, ¿cuánto se calcula que puede estar dejando cada uno de ellos? Una pregunta muy buena e interesante lo que te voy a contar. Antes de la pandemia, o sea, previo en el año 2019, que es el año cero para nosotros, para la recuperación, estaban gastando aproximadamente, sobre todo aquellos salvadoreños en el exterior, que vienen y nos visitan, entre 113 a 120 dólares. Hoy se está haciendo un gasto diario, estamos haciendo el cálculo entre 140 a 160 dólares. Por eso es que tenemos más ingresos de divisas, sí, porque gastan más y además de eso se quedan más. Entonces, más estadía, más también gasto, eso por eso nos ha generado más ingreso de divisas. Así que nosotros esperamos que no solo el sector turístico se recupere, porque aquí recuerda que también tenemos industrias conexas al sector turístico. Está todo el tema de artesanías, todo el tema que tiene que ver con construcción, porque también nos están visitando muchos inversionistas interesados en establecer su inversión. Hoy justamente en esta semana recibimos a una comitiva de empresarios panameños que están muy interesados. Estuvimos recibiéndolos también la semana pasada. Eso es un mercado que se ha abierto, que está muy interesado porque... Habitualmente, perdón, ministra, habitualmente, ¿qué hacen cuando llega un inversionista? Cuando llega un inversionista le damos... En el caso suyo, en el caso nuestro, primero le hacemos una introducción de cómo está la situación del sector turístico en el país, por supuesto, y de ahí, dependiendo del rubro, porque recuerda que tenemos varios rubros en el sector turístico, como alimentación, alojamiento, e información que incluye agencias de viajes, guías turísticos, tour operadores, recreación, también transporte turístico. Dependiendo de eso, nosotros le damos todo un recorrido, pero para que pudiese ver todo el potencial turístico que tenemos en la zona franja costera marina, porque la mayoría está viniendo por precisamente el valor diferenciador de Surf City, que ha sido muy bien posicionado a través de los torneos de surf. O sea, definitivamente la estrategia ancla que el presidente Bukele desde su campaña empieza a posicionar, que Surf City nos ha servido muchísimo para esa promoción y ese posicionamiento de país. O sea, que a estas alturas, perdón, está claro que el país está posicionado sobre el tema de playas, el Surf City y lo demás, obviamente el surf. Entonces, bueno, Costa Rica, por ejemplo, destaca mucho la parte turística con el tema de lo verde. Turismo verde, ¿no? Entonces, sí. Montañas y todo lo demás, pero en El Salvador entonces estaría claro que ya es lo fuerte de El Salvador. Lo fuerte es la zona franja costero marina, es lo que más está llamando la atención. Inclusive esta comitiva panameña fue lo que pidió, ¿verdad? Recorrer toda la zona franja costera marina. Lo importante es que no solo se va a Surf City 1, que es La Libertad, sino que están interesados en Oriente, en Occidente, en la zona central. Es decir, están viendo potencial inversión en diferentes zonas del país y los conectamos con los otros destinos, que quiere decir pueblo, montaña, lagos y lagunas. Precisamente este fin de semana estuvimos visitando Chalatenango. Por cierto, ahí estaba a 7 grados. Justamente este fin de semana nos contaban ahí los empresarios que tienen varias inversiones que se han hecho muy nuevas en la zona norte de Chalatenango. Invito a toda la población salvadoreña que si no conoce, visite nuestro sitio web El Salvador Travel. Ahí estamos nosotros colocando todas las nuevas inversiones que se están haciendo de hoteles, restaurantes, etcétera, en esta zona, que es muy linda y que además tiene mucho precisamente ese ecoturismo que puedes hacer en esta zona. También ahí nos encontramos con Nigel Marben, que es un documentalista que trabaja muchísimo con el tema de avistamiento de aves, de aviturismo, se llama
esto y por supuesto alguien un inglés muy reconocido a nivel mundial acerca de cómo él recorre varios países del mundo y destaca la flora y fauna de cada uno de los países. Él decía ayer que nos lo encontramos y tuvimos una plática con él que nunca se imaginó que El Salvador era así. O sea, siempre había pasado por Guatemala, Honduras y primera vez, entonces siempre se saltaba a El Salvador porque le habían dicho que era muy peligroso, que aquí no iba a encontrar nada y he encontrado más, por ejemplo, especies de aves que en cualquiera de los otros países de Centroamérica, incluso Costa Rica. Es decir, aquí lo interesante que está sucediendo es que la gente está viniendo y está cortando esa brecha de percepción que se tiene de El Salvador, que El Salvador es peligroso, que El Salvador no se va a encontrar nada, que en El Salvador no hay potencial turístico, sino que cuando vienen se impresionan y son nuestros embajadores. Eso nos ha sucedido, por ejemplo, con los torneos de surf, con, por ejemplo, la Semana del Bitcoin, que son por primera vez y ya después se van estos embajadores a difundir al mundo, mira, El Salvador sí tiene esto, tiene esta facilidad, o sea, todas las medidas disruptivas que el presidente Bukele está implementando definitivamente nos están ayudando para posicionar al país. Claro, la mejor publicidad la que se hace es de boca en boca, ¿no? Es la recomendación que hace la persona que visita cada lugar, igual cuando uno va a un restaurante o algo por primera vez y es la primera impresión que se lleva, ¿no? Así es, y el que te dice que ya vivió la experiencia y que no te está diciendo que no existe, sino que te está mostrando un post en sus redes sociales, que te está mostrando fotografías, que te está diciendo de viva voz que es precisamente lo que ha vivido en el país. Entonces, definitivamente todo esto te sirve para posicionar y, por supuesto, también el tema de seguridad, que fue lo primero que implementa el presidente Bukele con el Plan Control Territorial. O sea, quitar la percepción de que El Salvador es peligroso ha sido de los retos más grandes para que nos visiten, ¿verdad? Y el tema de la bioseguridad, el tema del buen manejo de la pandemia fue de verdad y está siendo el que mejor nos está posicionando a nivel mundial. Sí, y justamente quería consultar sobre eso, porque, claro, el año pasado fue el más crítico, ¿no? Tuvimos ahí varios meses de cierre total de la actividad económica, obviamente no llegaban vuelos, cero turismo, ¿no? Así es. A estas alturas, ¿cómo se puede establecer el comparativo? ¿Cuál es la diferencia o la distancia que hay desde ese momento para hoy? No, definitivamente hay una gran distancia y sobre todo porque nosotros ya no nos estamos ni comparando con el 2020, porque ya a esta altura ya habíamos abierto, te recuerdas que fue a partir de septiembre, ¿verdad? Pero que la recuperación fue muy lenta. Nos estamos comparando con el año 2019 y estamos teniendo mayores ingresos de divisas, incluso que el año 2019, a un ritmo más acelerado que el año 2019. O sea, no solo volvimos a los niveles de 2019, sino que se ha superado y somos el único país de la región que lo ha hecho. Decirte que la OMT, la Organización Mundial de Turismo, está calculando que para que los países que dependían del sector turístico se recuperen, va a llegar hasta el 2024, o sea, para llegar al año cero, el año 2019 sería hasta el 2024. ¿Y qué pasa? Los países como Costa Rica, Panamá, Colombia, México, que han dependido muchísimo del sector turístico porque es un pilar en su PIB, ha sido más drástico la caída. En cambio nosotros, como no veníamos creciendo justamente en el año 2019, recuerda, posicionando al país a través de Subcity, a través de toda la inversión en infraestructura que estamos haciendo, que más adelante te voy a contar qué es lo que vamos a nosotros ya a inaugurar en justamente este fin de año y lo que estamos haciendo también con cooperación internacional en cuanto a capacitación de recursos humanos y el componente productivo con nuestros empresarios. Entonces, lo que nos ha ayudado es que precisamente le dio el presidente Bukele prioridad a la salud, porque si recuerdas, incluso turismo estuvo desde el primer día que se cerró trabajando con hoteles para centros de contención para recibir precisamente a las personas. O sea, si hay un sector que está preparado para el tema del combate del COVID es el sector turístico. Yo se los digo siempre porque los empresarios tuvieron toda la disposición. Y yo siempre digo que tuvimos que pasar por las 5 etapas del duelo en 5 minutos, en cuanto nos negábamos a creer que esto iba a durar tanto, pero tuvimos que aceptarlos y pasar por todo, la ira, la tristeza, la depresión, hasta decir, bueno, tenemos que unirnos al combate del COVID-19 y eso fue lo que se hizo en el año 2020. Sí, ahora bien, sobre esta situación del aparecimiento de la variante de la Omicron, un poco cómo lo están analizando ustedes, con el ministro de Salud, ¿ha habido algún encuentro para ver esto? Claro, yo por eso leí información de la BBC de Londres de hace unos minutos, donde estaban informando, ¿no? Que la variante, pues por lo menos la información oficial que se tiene es de que no está generando complicaciones graves en la salud de las personas en Sudáfrica. Y eso sería una noticia alentadora en medio de
una mala noticia como esta, ¿no? Pero porque se dice que los síntomas son leves y que no tienen personas hospitalizadas por ahora. Pero aquí la clave es la prevención y, por supuesto, que nos inmunicemos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo y apoyando, por supuesto, e incentivando. Todo el sector turístico está vacunado. Eso es algo que desde el principio lo tenía muy claro, y el sector turístico incluso tiene sellos de verificación con el tema de bioseguridad a través del Organismo Salvadoreño de Normalización, OSN, del Consejo Nacional de Calidad. Seguimos verificando, y lo que hemos logrado también con la pandemia es el tema de calidad. Entonces estamos certificando a los empresarios, y por eso te decía, estamos también trabajando con el recurso humano, incluso estamos trabajando con organismos de Naciones Unidas, con el Programa Mundial de Alimentos. Estamos trabajando en capacitar a personal de la zona, por ejemplo, de Subcity 1 de La Libertad, para su chef y auxiliares de cocina, porque lo que más nos piden también los empresarios cuando vienen, para ir también complementando tu pregunta, y hacemos la agenda con ellos, con los inversionistas, lo primero que te preguntan es primero infraestructura pública, ¿verdad? Que es lo que estamos trabajando, todas las carteras del gabinete del presidente Bukele. Y luego te dicen, y en cuanto a recursos humanos, están capacitados, saben inglés, tienen especialización en hostelería y turismo, saben sobre gastronomía, etc. Entonces nos están pidiendo ya otro tipo de recurso humano de la zona. Entonces precisamente por eso estamos capacitándolos, y le agradezco también a los socios estratégicos como el Programa Mundial de Alimentos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo también, con que estamos también trabajando sobre el tema de innovación digital y tecnología. Con nuestros empresarios turísticos también, y con arrendatarios que tenemos, por ejemplo, en los parques recreativos del ISTU, que ahí también estamos haciendo toda una reorganización y estamos dándole como toda una vuelta de 180 grados a los parques recreativos que se merecen en la población salvadoreña. Así que estamos trabajando en todas esas vertientes de la estrategia Subcity. Estamos prácticamente a un mes para que concluya 2021. Hay algunas actividades importantes que habrá de desarrollo de proyectos que están concluyendo y serán entregados, o anuncios, porque es importante hablar también en perspectiva para lo que viene en 2022. Lo que viene lo podemos platicar después de la pausa, porque vamos a ir a una pausa, pero ¿cómo están cerrando este año entonces? Bueno, este año, como te decía, estamos trabajando en la capacitación de recursos humanos y en la especialización. Vamos a inaugurar justamente ya, el mes que viene, ya, en unos días, un laboratorio, el primer laboratorio gastronómico que vamos a hacer en el Puerto de la Libertad. Eso lo estamos haciendo con el Programa Mundial de Alimentos. Estamos especializando a jóvenes de todos los municipios de la Libertad, en donde ellos estudian, y después los insertamos laboralmente en empresas como restaurantes de la zona, o incluso restaurantes. ¿Y así se llama laboratorio? Sí, así se llama Gastrolab, y es Gastrolab Subcity en conjunto con el Programa Mundial de Alimentos. Agradecer, como te... Sí, todos estos jóvenes ingresan a Electrolab y entonces reciben una certificación. Así es, reciben una certificación. ¿Cuánto tiempo pasan por? Va aproximadamente 4 meses, y esto lo hace el Programa Mundial de Alimentos. Ellos dan las becas, nosotros damos toda la contraparte de infraestructura, es decir, nos complementamos. El Programa Mundial de Alimentos es el experto en todo el tema de la capacitación, ¿verdad? Y después nosotros también hacemos la conexión con los empresarios, dueños de restaurantes, para que puedan insertarse laboralmente, porque aquí hacemos el ciclo completo. Sí. Y el perfil de estos jóvenes, ellos llegan porque están aspirando obviamente a una plaza, pero quieren tecnificarse. Así es. ¿Qué es para estrictamente servicios, atención al cliente y todo lo demás, o es para chef? Este es para auxiliares de cocina y para su chef específicamente. Vamos a hacer otro tipo de programas, no solo en La Libertad, decirle a toda la población salvadoreña que vamos a ir al occidente, al oriente del país, al norte del país, a toda la zona franja costero marina, y ya estamos trabajando en un convenio a largo plazo con el Programa Mundial de Alimentos para ello. Entonces, porque siempre te dicen solo La Libertad, no, entonces estamos trabajando para todas las zonas, y estos son de los proyectos que llevamos también para el año 2022, 2024. O sea, estarán anunciando entonces los lugares específicos donde se van a instalar, y ahí durante 4 meses habrá todo este proceso igual que en Puerto de la Libertad. Exactamente, entonces eso ya empezamos en el año 2022, que estamos corriendo con esto. Decirte que esto es primera vez que se está haciendo en el sentido de que lo estamos haciendo de esta manera integral, haciendo como todo el círculo virtuoso hasta insertar laboralmente a los jóvenes. También decirte que son jóvenes que están en riesgo
de violencia también es parte de los requisitos, entonces lo sacamos de esto y le damos una oportunidad laboral. Entonces ahí ese es el ciclo completo. ¿Cómo estaríamos cerrando en términos generales ya de ingresos, por lo menos lo que se tiene hasta, no sé, la estadística tendrá usted que sería octubre, parte de noviembre, porque ya estamos cerrando prácticamente el mes, pero ¿cómo más o menos estamos en términos ya de esos datos gruesos, de llegadas, la cantidad que han dejado los turistas en nuestro país? Bueno, tenemos a octubre de este año más de 800,000 visitantes que nos han dejado más de 1.200 millones de dólares de ingresos de divisas. Nosotros esperamos llegar a 1.300 millones de ingresos de divisas y llegar también a la meta de más de 1 millón de visitantes. Decirte que esto para nosotros es sumamente positivo porque no lo teníamos calculado así, sino que habíamos estimado un crecimiento más moderado, pero gracias al buen manejo de la pandemia, gracias al buen posicionamiento que ha tenido el país, con todas las actividades que se han hecho también, esto ha contribuido. Nosotros vamos a tener justo en los primeros días de diciembre, aproximadamente el 10 al 15 de diciembre, resultados de un sondeo que pasamos a todo el sector empresarial de turismo, en donde preguntamos cuál había sido los meses que más habían tenido más ingresos o cuáles son los meses más emblemáticos del año en donde habían tenido también más ocupación. Entonces nosotros ahí también colocábamos qué motivo había sido, si era ya sea por los torneos de surf o por ejemplo Bitcoin. Entonces estamos exactamente esperando esos resultados para dar con mayor así precisión cuáles son esos generadores que han hecho que la gente nos visite más, ¿verdad? Nosotros a simple sondeo o a simple también el testeo que nosotros hacemos, porque recibimos los turistas, recibimos los inversionistas, te puedo decir que han sido tres cosas primordiales para que nos visiten más. El tema del buen manejo de la pandemia, el tema también que nos siguen viendo, y con el buen manejo de la pandemia viene el tema de la seguridad, que nos siguen viendo como ese país que antes era peligroso y ahora ya pueden venir a visitar. Esa imagen y ese cambio de imagen ha sido importante. El segundo es, por supuesto, todo el tema de las actividades que se han hecho, como el Torneo Mundial de Surf. Ahí llegamos a mercados que antes no habíamos logrado llegar, de Europa y de Sudamérica incluso, que no nos conocían. Entonces ahí estamos justamente llegando en ese posicionamiento y por supuesto, ¿verdad?, todo lo que se ha venido trabajando para posicionar al país y todas las medidas que se han hecho también en el tema de las jornadas de vacunación. Eso. Sí. Y todo esto les ha permitido a ustedes, por ejemplo, establecer cuáles son, como ya planificar, digamos, cuáles son las apuestas que deben de desarrollar alrededor de, bueno, por ejemplo, todo el tema de playa, desde luego, ¿no? El surf con las competencias, pero ¿les ha permitido identificar dónde está la potencialidad entonces, además de eso? Sí. Además, nos ha permitido identificar a dónde es que tenemos que invertir en infraestructura pública turística de primer nivel, ¿verdad? Estamos ahorita hablando de que se está invirtiendo en Surf City La Libertad, en donde, por ejemplo, este año, al finalizar, vamos a estar inaugurando el parque de aventuras Surf City Walter Tilo Denninger, que te vamos a invitar, porque ahora está completamente diferente, se hizo toda una adecuación. Esto se hizo gracias a un préstamo que se tenía ya con el Banco Interamericano de Desarrollo, pero este fue un concepto completamente nuevo. Hicimos un rediseño total, empezando de cero. O sea, te podría decir que es el primer parque de esta gestión en donde hay todo un recorrido entonces. Hay senderismo, hay zipline, escalada, también va a haber zonas para acampar, entonces va a haber turismo científico para que los niños puedan aprender acerca de nuestra flora y fauna. Estamos haciendo alianzas estratégicas, por ejemplo, lo vimos con UNICEF, el despacho de la primera dama, el Ministerio de Educación, para que vuelvan esas excursiones, no sé si te recuerdas, en donde en donde van nosotros en el colegio, nos llevaban y nos enseñaban de qué tipo de flora y fauna teníamos en el país. Entonces eso esperamos de verdad inaugurarlo en las primeras semanas de diciembre. Luego también tenemos este laboratorio gastronómico que se llama la GastroLab, en conjunto con el PMA. Hacemos esta inauguración, es de este proyecto que le hemos denominado piloto, para después en el año 2022 poder hacer más. Y ahí quiero agradecer a todos los chefs
profesionales que han apadrinado a varios de los estudiantes que también tenemos. Ahí ya vas a ver quiénes son los padrinos. Son chefs muy reconocidos a nivel nacional y no solo nacional, sino que internacional. Así que también estamos haciendo infraestructura pública de primer nivel en el tema de plantas de tratamiento de aguas residuales, que es una deuda histórica que le tenemos a toda la zona franja costero marina y a los destinos turísticos. Decir que no solo nos estamos enfocando en la zona franja costero marina, sino que también en los otros destinos. A propósito del caso del lago de Coatepeque, por ejemplo, ministra, todo el tema de tratamiento de las aguas residuales y todo lo demás, ¿hay algún esfuerzo ya con el Ministerio de Medio Ambiente? Hay un poco de preocupación, ¿no? Por eso, de cómo, porque ha crecido muchísimo la opción de restaurantes y opciones en el lago, pero también esto pues, conlleva desafíos sobre el tema del trato con el tema del medio ambiente. Así es, estamos haciendo esfuerzos interinstitucionales, como te decía, somos un gabinete que no trabajamos solo, ¿verdad? Cada una de las instituciones, sino que hacemos en conjunto acciones y sí, se están viendo, ya nos va a tocar justamente irnos a esta parte de la zona occidental en donde sabemos que tenemos un gran potencial, por ejemplo, en el Cerro Verde, que acabamos de abrir el hotel de montaña Cerro Verde, que es administrado por un privado, arrendado por un privado, y ahí estamos viendo también esfuerzos integrales de introducción de agua potable, tratamiento de aguas negras y también conexión, una buena conexión y una buena comunicación con empresas telecomunicadoras, y lo mismo con el agua Coatepeque, que ya nos va a tocar ir también a esa parte, y decirles que también vamos a estar trabajando en la zona oriental, es una zona que, como tú sabes, con una gran deuda histórica, entonces ahí también ya tenemos proyectos de infraestructura, bueno, lo que anunciaba el presidente de Bitcoin City en la zona del Golfo, también ahí vamos a estar trabajando con proyectos específicos, así que sí estamos con una planificación yo te diría, no solo al 2024, sino que está dentro de nuestro Plan Nacional de Turismo al 2030, que es un plan que establecimos a partir del año justamente que nosotros llegamos, del año 2019, inicio de 2020, en donde ya tenemos como pilares estratégicos que tienen que ver con infraestructura pública, que atrae infraestructura privada, recurso humano, que es todo el tema de también gestión social que se deben hacer en las comunidades, porque de nada nos va a servir llegar y desarrollar un destino turístico si las comunidades que están alrededor no están bien. Por eso ahí tenemos la conexión, por ejemplo, con vivienda, tenemos la conexión con medio ambiente, con ANDA, con CEL, por supuesto con la CIGED, tenemos conexión con muchas de las instituciones que tienen que hacer como todo lo básico para que pueda ser un destino turístico de verdad desarrollado con un nivel del 100% y que sea un nivel de calidad mundial. Sí, y algunas playas que están en la zona oriental, por ejemplo en el Icacal, finalmente, bueno, hace mucho tiempo había algún intento de trabajar algo ahí y simplemente todo quedó en el congelador, pero a estas alturas, ¿hay alguna probabilidad de que se retomen proyectos en el Icacal? Sí, claro que sí, además recuerda que ahí se están teniendo el desarrollo de proyectos importantes como el del aeropuerto, como el Tren del Pacífico, etcétera. O sea, todo eso que te va a servir para conectar la zona oriental, porque lo que necesitas, yo siempre digo, el turismo no puede existir si no tienes todo lo demás, ¿verdad? Buenas conexiones, claro, buenos accesos viales, buena introducción a agua potable, tratamiento de aguas residuales para que esto sea sostenible en el tiempo, cuidado del medio ambiente, una buena educación del recurso humano. Es decir, necesitas muchas cosas para que ese destino, porque muchas veces dicen, es que no ven todo el potencial que tiene mi lugar, pero ese lugar necesita también tener lo básico, y como te decía, y que las comunidades de alrededor estén bien para que tiene que haber una apuesta clara desde el sector público. Así es. En esos proyectos, ¿no? Y de ahí complementarlo con el sector privado. Exactamente, pero entonces aquí viene el equilibrio, ¿verdad? Porque nosotros colocamos la infraestructura pública, podemos hacer la capacitación al recurso humano, y ya viene el sector privado y establece un hotel, establece un restaurante, establece un parque recreativo, etcétera, pero con un lineamiento y un orden territorial, que es lo que nunca había existido antes. Sí, ¿qué tanto les está funcionando el hecho de que siempre se ha dicho, ¿no? Lo importante, por ejemplo, si se monta un proyecto de un hotel, que digamos que es lo más inmediato, un hotel, ¿qué tanto les funciona el hecho de que la gente que está en las comunidades cercanas sea la beneficiada con todo el tema de la generación de empleo que se da en un hotel o un restaurante? ¿Está funcionando ese esquema? Porque eso sería lo ideal, ¿no? Como que
ahí donde se monta ese proyecto, pues quien dé todo el servicio, la logística, Claro. todo sea la misma gente cercana, pero eso requiere gente especializada de alguna manera, ¿no? Por eso es que estamos dándole un grado de importancia a todo el tema de capacitación de recursos humanos. Es lo que te decía, de nada nos sirve si llega a un restaurante, si trae la gente de San Salvador o un hotel, etcétera, de San Salvador, sino que sea un empleado que viva ahí justamente en la comunidad. Te voy a dar un ejemplo. Es diferente que quienes gerencian, ¿no? Ya quienes conducen, pues sí puede ser gente... Pero ¿y por qué no alguien de la comunidad? O sea, porque definitivamente eso es lo que nosotros tenemos que apostar. Por eso es que la educación es básica y por eso es que es importante el bachillerato, los técnicos vocacionales, que tengamos más universidades con especialización, etcétera, porque al final el sector turístico a veces se ve como, bueno, cualquiera puede poner un restaurante o un hotel. No, no es cualquiera puede poner un restaurante o un hotel, sino que debe de haber una especialización, un servicio al cliente, una vocación de servicio al cliente, debes de conocer, tenés que dominar varios idiomas, porque eso es importante también a la hora de recibir más turistas. Estamos recibiendo turistas de diferentes países en estos momentos, no solo aquellos que parlantes, sino que estamos recibiendo de otros destinos, en los cuales al menos el inglés debe ser básico para poderte comunicar con tu turista que te está visitando. Tienes que tener conocimientos de especialización en cocina, en atención al cliente. Tenés que llevar una vida, yo siempre digo que el trabajo en el sector turístico es 24/7, porque es atención al cliente, es hacer sentir bien y en su casa aquel visitante que nos viene a explorar y viene a conocernos y viene a enamorarse de nosotros. Entonces definitivamente es todo un proceso que esperamos nosotros tener ese como decimos nosotros 360, en donde tengamos el recurso humano capacitado, la infraestructura pública adecuada, una oferta adecuada. Bueno, que nos ha pasado por ejemplo cuando tuvimos el congreso de Bitcoin en la semana del Bitcoin, que ya no encontrábamos hoteles por ejemplo en la zona costera o incluso aquí en San Salvador, sino que tuvimos que optar por otro tipo de hospedaje. Entonces ese tipo de cosas son las que tenemos que potenciar, ¿verdad? Sí, y en el caso de todo el bachillerato de hostelería y turismo y todo lo demás, ministra, ¿ha habido algún replanteamiento en la currícula o la reorientación en estos casos? Sí, precisamente con la ministra de Educación, incluso desde primaria, con el tema, por ejemplo, del inglés, o por ejemplo con justamente las escuelas ampliadas que se tienen en la zona oriental y en la zona también de la Libertad. Entonces ahí estamos trabajando para hacer estos técnicos vocacionales en donde ya se especializan para el servicio del sector turístico. Así que definitivamente estamos trabajando muy de la mano con el Ministerio de Educación y como nos decía la ministra, aquí es desde la raíz, ¿verdad? Con el tema, por ejemplo, del inglés o, por ejemplo, con el tema de la digitalización, ¿verdad? Del tema que todos los niños que están en bachillerato sean una computadora y lo sepan manejar, porque muchas veces nos pasa que queremos contratar a gente que administre, pero no sabe ni siquiera encender la computadora. Pasa, sobre todo en las zonas, tú conoces, yo sé muy bien, en las zonas, por ejemplo, de Oriente o de la zona norte. Entonces, esas son las cosas que tenemos que cambiar, o sea, empezar por eso básico para que también, como tú bien dices, las personas de la zona, las personas de la localidad sean los primeros en optar por un empleo, si llega un hotel, si llega un restaurante. Sí, y a nivel mundial, ¿cuáles son como las tendencias que han observado ustedes de cómo se está moviendo el turismo, ¿no? Porque también una cosa es lo que el país puede ofrecer y otra es cómo las tendencias se están marcando. Por ejemplo, para el otro año en adelante, ¿qué es lo que está buscando el turista a nivel mundial? Está buscando mucho ecoturismo, mucho turismo rural, mucho vivir la experiencia en comunidades. No está buscando como las aglomeraciones precisamente por eso, porque viene de un confinamiento y viene yo siempre digo, de ese trauma de estar encerrado y de tener miedo a contagiarse si va a una aglomeración. Entonces lo que más se está buscando en este momento son exactamente eso, la experiencia de un turismo rural, de un turismo también al aire libre. Por eso los parques recreativos son importantes. El ISTU está trabajando muchísimo con esto, por eso el parque de aventura Walter Tilo de Níger esperamos también que sea muy visitado. Están prefiriendo también mucho, por ejemplo, zonas de playa. También eso es una de las cosas que más busca la población.
y a nivel mundial, y por supuesto a nosotros también, ¿no? Por ejemplo, el 70% de quien ingresa a nuestro país va a la playa directamente, ya sea de Guatemala, Honduras, nuestros salvadoreños en el exterior, sí, u otros países, porque ya tienen posicionado el tema de Surf-City, quieren conocer precisamente las playas del Salvador, no precisamente la experiencia de surfear, sino que de ver qué es lo que significa Surf-City y qué es lo que puede encontrar en nuestra zona franja costero marina. Sí, interesante, ¿no? O sea, digamos, y también en la parte de inversión, de todo lo que tienen dispuesto ustedes, en términos presupuestarios, ¿cómo se está perfilando para el próximo año? Bueno, nosotros, como te decía, habíamos hecho unas estimaciones bastante moderadas, es decir, yo digo que habíamos tenido el escenario más pesimista precisamente porque no sabíamos cómo iba a ser la recuperación, pero para el próximo año estamos esperando ya estar llegando a los niveles del año cero, del año 2019, ¿verdad? Por supuesto, tanto en ingreso de visitantes como en ingreso de divisas. Importante decirle a la población salvadoreña que gracias al turismo interno, que también tuvo un auge precisamente a finales del año pasado y este año, también muchos empresarios del sector turístico lo han notado y lo han reflexionado acerca del servicio al turismo interno, porque antes no había mucho turismo interno. Entonces ahora se está desarrollando ese turismo interno. Muchos salvadoreños de Occidente no conocían Oriente o al revés, ¿verdad? Muchos salvadoreños de Oriente no conocían Occidente, o mucha gente de San Salvador incluso nunca había ido a una playa de Oriente porque les quedaba muy lejos, pero ahora sí, o al norte de Chalatenango, de Morazán, pero ahora sí se ha visto el auge que hemos tenido en turismo interno, y eso ha servido muchísimo también para dinamizar las economías locales. Sí, de repente uno por el trabajo que hace prácticamente conoce todo el país. No quedan algunas excepciones, pero sí hay personas que efectivamente conocen poco de la zona oriental, digamos que nacieron en la zona central o occidental y que conocen poco, o viceversa, como usted lo decía. Así es. Vamos a ver, tenemos por acá una nota de voz, es de Danilo, pero antes Mario Calero nos escribe desde New Jersey, dice: en los Estados Unidos, cuando uno llega a un hotel o el centro de la ciudad, hay kioscos informativos que brindan información turística del lugar. ¿Se podría pensar en un proyecto de información así en nuestras ciudades? Pregunta. Excelente aportación a nuestro amigo de New York. Y contarle que nosotros justamente en uno de los proyectos de fin de año y ya del año 2022 es reactivar, por ejemplo, la zona rosa. Entonces, porque ahí te recuerdas que había y ahora ha habido un gran movimiento y una gran diversidad de restaurantes y hoteles, y ahí vamos a tener nuestro punto de información de parte de la cartera de turismo justamente en el edificio centro, y ya está habilitado por si quieren llegar e informarse acerca de tours y también de empresas turísticas que pueden darles esos tours, porque aquí es muy importante decir que nosotros somos los facilitadores para que el sector privado también pueda dar esos tours, ¿verdad? Por supuesto, o ser esos guías turísticos para ti, pero sí también damos la información básica. Entonces vamos a estar teniendo diferentes puntos de información, que esperamos empezar con este de la zona rosa, que está justamente enfrente del edificio Bambú, y después estaríamos ya haciéndolo en otros destinos turísticos. Nosotros tenemos los centros de atención turísticos en 7 puntos a nivel nacional, que les invitamos también que nos puedan visitar en elsalvador.travel, que ahí estamos colocando como información para que desde que nuestro amigo de New York si quiera venir, pueda ver a dónde puede quedarse, a dónde puede ir a comer, qué puede hacer de aventuras alrededor de cada una de las zonas que tenemos en este sitio web. Sí, bueno, en otros países y Estados Unidos en el pasado, ¿no? Esto ya es información de los clásicos, digamos, porque era común llegar a una ciudad y comprarse un mapa, ¿no? Así es. El mapa y con eso se guiaba la gente para hacer turismo. Ahora nos estamos valiendo de la tecnología. Exactamente, por eso el sitio web es importante. Google Maps y todo lo demás, ¿no? Aquí una aplicación, por ejemplo, que se pueda pensar sobre el tema estrictamente del turismo y que alguien que viene de descargarla y que tenga toda la información estrictamente. Fíjate que antes habían tratado y habían intentado hacer una aplicación sobre esa, pero luego fue tan cambiante el sector, entonces nosotros lo estamos haciendo a través del sitio web y a través de las redes sociales. Ahora las redes sociales son los que te están moviendo, y eso es lo que más, sobre todo las nuevas generaciones, consultan. Así que vamos a estar con una implementación de justamente de estrategia a través de redes sociales,
sociales y de nuestro sitio web para que puedan tener. Pero aquí es importante decir que nosotros somos los facilitadores y aquí viene el empresario, por ejemplo, a través de la Cámara Salvadoreña de Turismo, de la Asociación Salvadoreña de Turoperadores, la Asociación Salvadoreña de Pequeños Hoteles, la Asociación Salvadoreña de Grandes Hoteles. O sea, ahí es donde vienen todos y hacen como ese círculo de 360 para complementarse, y esto también tengo que reconocérselo al sector, que ahora están más unidos que nunca y ahora están trabajando también y recomendándose, porque previo a la pandemia, ¿qué nos pasaba? Que no nos recomendábamos entre nosotros. Ahora o nos unimos y nos recomendamos, aquel hotel recomienda aquel restaurante recomienda aquel hotel, aquel tour operador, aquel guía turístico. O sea, nos tenemos que recomendar todos, porque si no va a ser difícil la recuperación. Sí, perfecto. Tenemos una nota de Danilo, vamos a escuchar. Perfecto. Si los audífonos, o creo que no es necesario, se tiene suficiente. Escuchamos a Danilo. Bueno, ahí están dos consideraciones, ministra. Dos consideraciones. Bueno, con el tema del turismo médico, decirte que estamos trabajando precisamente para consolidar esto en conjunto con la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones PROESA. Justamente pronto se va a inaugurar una torre humana precisamente en la zona de San Benito y la zona Rosa, en donde ahí se van a tener servicios médicos. Ya El Salvador desde hace años tiene un gran posicionamiento en el tema de, por ejemplo, cirugías estéticas y el tema odontológico, en donde ya nos buscan, sobre todo nuestros salvadoreños radicados en el exterior, pero por supuesto nos podemos consolidar de diferente manera, y ahora que hemos demostrado que tenemos un buen manejo de la pandemia COVID-19 y todo el tema de recuperación ha sido muchísimo más positivo para nosotros, entonces definitivamente es un rubro que nosotros sí estamos desarrollando, como te decía, en conjunto no solo con PROESA, sino que con nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, porque esto también tiene que ver cómo lo promocionás en nuestras vocerías más importantes, que son nuestras embajadas y nuestros consulados. Y sobre la otra pregunta que hacía el amigo, nosotros estamos primero con lo básico. Aquí es bien importante decir cómo se va desarrollando el sector turístico, o sea, países como por ejemplo Uruguay, en donde en su momento ahí hizo como ese tipo de turismo que a él se refiere, lo hizo ya cuando tenía todo lo básico en el sentido de unas buenas condiciones de infraestructura pública, infraestructura privada, y ya será también, no solo depende del sector turístico, sino que también del gabinete de salud y de todas las carteras que tienen que ver con salud y bienestar para la población y para los turistas que vienen. Sí, bueno, hablaba Danilo de todo el tema de drogas lúdicas, ¿no? O sea, un poco cómo entender esto de otros países, pues si de alguna forma están... Claro, que lo usan, y sobre todo que lo utilizan para medicina, ¿verdad? Exacto, medicinal, etcétera. Entonces, como te digo, primero, yo siempre digo, primero vamos con lo básico, que ya bastante deuda histórica durante tantos años de gestiones de gobiernos que no les interesó darle al sector turístico la importancia. Entonces tenemos que trabajar en todo lo que hemos hablado precisamente en esta conversación, que estamos trabajando con las otras instituciones de gobierno y conjunto con el sector privado, que eso es importantísimo, con el sector académico y por supuesto la sociedad civil. Sí. ¿Cuándo tendremos entonces el reporte de cómo se comportó el año? ¿Sería prácticamente a finales de diciembre o los primeros días de enero? Primeros días de enero estaríamos nosotros dando como ya las estadísticas. Recuerda que todavía esa es otra cosa, un fenómeno que ha sucedido, que muchos han prolongado su estadía de Navidad y Año Nuevo hasta enero, incluso muchos están prolongando su Navidad y Año Nuevo enero, febrero del próximo año, así que vamos a hacer un corte en los primeros días de enero y ahí estaremos dando los resultados. Bueno, y este año, este invierno en Estados Unidos, que se perfila bastante frío, ¿no? Así es. Ya se está sintiendo muy frío, que eso me imagino que empuja a que mucha gente también
salvadoreños, pero también ya norteamericanos puedan visitarnos, ¿no? Es lo que te decía, nos está sucediendo también que vienen los amigos de precisamente de los salvadoreños de la primera, segunda y tercera generación. Incluso estamos teniendo el fenómeno de que vienen los de la segunda o tercera generación que no hablan nada de español, sino que solamente inglés, y vienen con sus amigos estadounidenses, canadienses, de otros países que están en las universidades y hacen exactamente su vacación de verano aquí en El Salvador, precisamente huyendo de las temperaturas bajas que tienen en estos momentos, no solo en Estados Unidos, sino que Canadá y otros países del mundo. Y estas segundas, terceras generaciones que ya son jóvenes también ya preparados, ¿no? Algunos ya profesionales. Así es lo que te decía, cambiaron el chip del Salvador precisamente por eso, y una de las cosas que siempre nos dicen es que es por el posicionamiento que el presidente Bukele también ha generado en las nuevas generaciones, ¿verdad? Nosotros hemos estado haciendo también reuniones específicas con empresarios que vienen, como te decía, estamos recibiendo de toda la región centroamericana, y te prometo que los primeros 20 minutos y el presidente es así, y el presidente de verdad todo lo maneja por redes sociales. Es decir, están impresionados del buen manejo que tiene el presidente, el liderazgo también tan innovador y disruptivo que tiene. Entonces, esas son las primeras cosas que te preguntan, y después ya pasas a la reunión en donde le das el brief acerca del país, cuáles son las zonas en donde se van a visitar, etcétera. Pero lo primero que te preguntan es sobre el liderazgo del presidente Bukele. Bueno, se nos fue el tiempo, ministra. Gracias por haber compartido con la audiencia de la entrevista Club. No, gracias a ti, y ojalá que nos invites nuevamente para contarte ya cuando hemos inaugurado los proyectos, y por supuesto invitar a todos los salvadoreños que si tienen oportunidad de visitarnos en el ALAS, que vamos a hacer justamente del 2 al 5 de diciembre, o sea, de este jueves al domingo. Va a ser acceso restringido también para cuidar la aglomeración, es en Punta Roca, así que son todos bienvenidos, y precisamente apoyamos también a todos nuestros surfistas. Aquí tenemos muchos surfistas nuevos, muchos juniors, como les dicen ellos, que vale la pena apoyarlos.